la Gran Guerra Patria. A 70 años de la victoria. El que quiera ver la planificación geopolítica que Hitler tenía sobre el mundo especialmente europeo, debe hacer una revisión minuciosa sobre su obra fundamental, el libro Mi lucha. Hitler escribió sobre la suerte de la Unión Soviética, sentenciándolo de esta manera. Este enorme estado en el oriente está listo para morir. El plan era dividir la Unión Soviética en varios territorios, estados con gobiernos impuestos por la Alemania nazi, planificando el saqueo de sus recursos naturales y el genocidio del pueblo ruso y soviético, ya que se necesitaba debilitar su raíz biológica. En noviembre de 1941, Hermann Wilhelm Göring comentó que en el transcurso del año en Rusia podían morir de hambre de 20 a 30 millones de personas, y que sería bueno que eso sucediera porque algunos pueblos había que reducirlos. Según él, en 20 o 30 años la población soviética de casi 200 millones para aquel entonces se reduciría a 15 millones de habitantes. Todos estos comentarios estaban sustentados en la famosa estrategia de la guerra relámpago que le había dado resultados extraordinarios a Alemania, sometiendo por la fuerza militar y casi sin ningún tipo de resistencia por parte de los países invadidos. La gran pregunta es, ¿quién derrotó a la Alemania nazi? ¿Rusia o la Unión Soviética? Para Neje y Prigorian, la Gran Guerra Patria la ganó la Unión Soviética y dijo, para quienes nacimos allá, la ganó el pueblo soviético todo, pero sin duda, por ser la Federación Rusa la más extensa y populosa, probablemente había un porcentaje mayor de combatientes rusos que, por ejemplo, armenios o bielorrusos, pero aún así, la batalla la libraron georgianos, ucranianos, chechenos, azerbaiyanos, tátaros, uzbecos, casacos, judíos. Y no solamente los que estaban en las líneas de fuego, sino todos aquellos que con gran sacrificio hicieron su trabajo en las zonas de la retaguardia. El embajador ruso en Venezuela Vladimir Zaemsky sostuvo que el nazismo estaba amenazando a la humanidad en general y el peligro principal de esa amenaza era el deseo de Hitler y sus millones de seguidores de crear un imperio con una etnia, según su parecer, superior a las demás. Es con toda razón que se dice que la conmemoración de los 70 años de la Gran Guerra Patria no es una fiesta solo rusa sino de muchos países del mundo. Ningún país del mundo podía aceptar ese enfoque y condición de esclavos que tienen que ser obedientes ante un único amo, expresó el embajador Zaemsky. No obstante, el embajador dejó en claro el importante rol que asumió la Unión Soviética en la batalla. Fue crucial, porque fue quien luchó durante casi 4 años contra la Alemania nazi, después de que los países de Europa Occidental se rindieron durante la guerra ficticia. Explicó que esos países no solo abandonaron la resistencia serbia, sino que con su rendición aumentaron el potencial económico, militar y humano de Alemania contra nosotros. No solo estaba peleando el ejército alemán sino también los aliados de ese país y los ciudadanos de los otros países ocupados. Señaló que a pesar de la existencia de la coalición anti-hitleriana, el segundo frente del cual hablaron Roosevelt y Churchill, no se actuó sino hasta junio del año 1944. La Unión Soviética estaba luchando sola desde 3 años antes. Sostuvo el embajador Zaemsky, la victoria es de todos, pero la contribución de la Unión Soviética fue crucial para esa victoria. Para el embajador Zaemsky, el plan estratégico de agresión contra la Unión Soviética, elaborado por el Estado Mayor alemán y codificado como Barbarossa, fue aprobado por Hitler en diciembre de 1940. A partir de este se preparó el Plan General Ost, que suponía la total aniquilación del Estado soviético y el exterminio de la mayor parte de su población. Estos macabros designios se debían perpetrar a través de la llamada Guerra Relámpago, que había traído éxito a las tropas hitlerianas en Occidente. En plena conformidad con el Plan Barbarossa, el 22 de junio la Alemania nazi y sus aliados, sin mediar una declaración de guerra, invadieron la Unión Soviética. Las pérdidas durante la primera etapa de la guerra fueron de gran magnitud.
Sin embargo, la Unión Soviética no colapsó como habían augurado los líderes nazis. Al contrario, la resistencia soviética iba creciendo de día en día. Los factores fundamentales que determinaron la victoria en la Gran Guerra Patria son: 1. La gran unidad del pueblo multinacional de la Unión Soviética que se levantó en defensa de su patria común. 2. La férrea resistencia de las tropas soviéticas, así como el rápido traspaso de la economía del país al régimen de guerra. 3. La organización del movimiento guerrillero antifascista en la retaguardia. El primer periodo de la guerra, del 22 de junio de 1941 al 18 de noviembre de 1942, fue el más difícil para la URSS. Los principales esfuerzos de las tropas en otoño de 1941 se habían centrado en la tarea de apoderarse de Moscú. Los defensores de la capital soviética dieron al traste con el falso mito de la invencibilidad del ejército hitleriano. En los campos de Moscú, por primera vez, desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las tropas de Alemania sufrieron una rotunda derrota, derrotando la estrategia de la guerra relámpago y causando un gran impacto internacional. Aquella victoria hizo posible la creación de la coalición antinazi, acotó el embajador Zaemski. Y Japón y Turquía se abstuvieron de entrar en la guerra contra la URSS. En junio-septiembre de 1942 la Alemania hitleriana lanzó una nueva ofensiva con el fin de entrar en Stalingrado y proseguir hacia el Cáucaso, tras crear una cabeza de playa en la península de Crimea. En el curso de la batalla por Stalingrado el ejército rojo pasó a la contraofensiva cercando al sexto ejército alemán, 22 divisiones con más de 300.000 soldados y oficiales. Los sobrevivientes de aquella contienda se rindieron. Las tropas hitlerianas eran expulsadas del norte del Cáucaso. En el verano de 1943 el frente soviético alemán se estabilizó. El 23 de agosto de 1943 el Ejército Rojo se apoderó de la iniciativa estratégica. Las batallas de Stalingrado y de Kursk marcaron el inicio de un poderoso avance del Ejército Rojo que no mermaría hasta la toma de Berlín. En la ofensiva de verano-otoño de 1943 fue derrotada la mitad de las divisiones del enemigo, liberados enormes territorios de la Unión Soviética. Comenzó la desintegración de la Unión Fascista, Italia salió de la guerra en 1943. El tercer período, fines de 1943, 8 de mayo de 1945, la culminación de la Gran Guerra Patria. Todo el territorio de la URSS quedó completamente liberado de los ocupantes hitlerianos. El 16 de abril de 1945 el Ejército Rojo lanzó su ofensiva final rodeando Berlín. El 9 de mayo los ciudadanos de Rusia guardan un minuto de silencio en honor a los caídos en las batallas de la Gran Guerra Patria. La cifra es abrumadora: 27 millones de víctimas entre militares y población civil. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en representación de nuestro bravo pueblo, le envió una salutación al presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin. Aquí citaré algunas reflexiones relevantes tales como: es por ello que recibe hoy de mi parte, y de todo el pueblo venezolano, una sentida y fraterna felicitación al celebrarse el 70 aniversario del Día de la Victoria, momento en el cual las fuerzas soviéticas lograron defenestrar definitivamente la arremetida fascista que amenazaba al mundo. El pueblo ruso dejó más vidas que ningún otro país del mundo durante la guerra y esto le merece la memoria y el agradecimiento del mundo entero. Nuestros pueblos nos demandan avanzar por el camino de la igualdad y la justicia. Continuar construyendo un mundo pluripolar y multicéntrico, donde el respeto a la soberanía de los países y el principio de igualdad entre los estados sea una práctica cotidiana. Entender que la cooperación sincera, la fraternidad entre los pueblos y el respeto a las asimetrías deben ser la base para la consolidación de relaciones que nos permitan consolidar un mundo en el que reine la paz. Recuerda darle a like, compartir y suscribirte si no lo estás. Hasta luego y gracias.